latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos a día lunes. Hoy día estamos 18 de mayo. Cada vez va pasando el tiempo. Bueno, estamos estudiando la lección número 8 que titula para toda esta semana la fe. ¿Ya? Y hoy día, como día lunes, tenemos el título siguiente: Jesús ve nuestra fe. Bueno, acompáñanos con la lectura de este día y esto comienza así. Nos dice acá, compara la fe de los discípulos que describió Jesús en Marcos 4:40 con la fe de la mujer en Mateo 15, el versículo 21 al 28. Entonces primero leamos Marcos 4:40. ¿Qué nos dice? Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ahora vamos a leer Mateo 15, 21 al 28. Nos dice, de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que había salido de esa región vino a él y clamaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, que viene gritando de atrás de nosotros. Él respondió, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella repitió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe. Sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Entonces, ¿qué podemos decir acá en comparar de la fe de los discípulos, ¿no es cierto? Que Jesús nos dijo primero en Marcos y luego en Mateo. Bueno, yo noté acá que, ¿no es cierto?, los discípulos se mostraban perplejos y, ¿no es cierto?, sin saber cómo actuar ante una situación difícil de comprender para ellos. Claro. Y en cambio, por otro lado, la fe de la mujer cananea se mostró grande, logrando que Jesús sanara a su hija de un demonio en ese momento. Sí, yo creo que, bueno, también, lo que podemos ver es justamente esta fe, ¿no? A pesar de que Jesús dice, ¿no? Él va poniendo, Jesús había sido enviado en primera instancia a los judíos, aunque se presentaba la oportunidad, no negaba a los gentiles las bendiciones que concedía a su propio pueblo, ¿ya? Y es algo que resalta aquí, es esta conversación que tiene esta mujer con Jesús, ¿no? Y su fe grande, ¿no? Acerca de que aún los perrillos comen de las migajas que caen, ¿no? Poniendo este ejemplo, que aún el pan de la salvación está dispuesto para todos, ¿no? Y me asombra cuando Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, ¿no? La mujer hizo frente a la prueba, su fe permaneció firme, estaba segura de que Cristo podía sanar a su hija, ¿ya? Y eso realmente es maravilloso. Confiar en que a pesar de ser de otra nación, digamos, ella tenía fe y por su fe fue cumplido lo que tanto anhelaba, pues, ¿no? Eso se destaca, ¿no? A comparación de repente de los mismos, en este caso, discípulos que estaban asustados. Sí. Increíblemente, que caminaban con Cristo, que podrían tener más fe, ¿no? Podría haber esa como contraste. Y eso es lo que nos dice acá en continuación en el texto. Nos dice, el hecho de que sigamos a Jesús no significa automáticamente que nuestra fe sea sólida. De hecho, algunas personas dicen creer, pero Jesús discernió lo que realmente había en sus corazones. Y esto nos dice en Juan, capítulo 2, versículos 23 a 25. Vamos a leer Lucas 7, del 1 al 10, que es otra historia. Y la pregunta es, ¿qué aprendemos de este relato acerca de la fe? Dice aquí, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y se hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué podemos destacar, cierto? ¿Qué podemos aprender de este relato y acerca de la fe? Otra persona de otra nación. Sí, ¿no es cierto? Que él tenía por Jesús un respeto, y por ese mismo respeto él no quería incomodarlo, ¿no es cierto? Pero creía en él, creía en Jesús. Y creía a tal punto de decir: tú dices una palabra y mi siervo va a sanar. Entonces ahí es donde Jesús destaca, se maravilla de esa fe. Sí. Una persona de repente ajena, ¿no? Al pueblo, o sea, un gentil vendría a ser, ¿no? Y por eso destaca. Bueno, aquí queríamos comentar, ¿no? Lo que dice, redundando un poquito el comentario bíblico acerca de este punto. Dice: el centurión llegó a comprender por lo que había oído que Jesús representaba la autoridad y el poder del cielo, así como él, un oficial del ejército, representaba el poder y la autoridad de Roma. Estaba claro de su figura, ¿no? Así como el centurión era representante del gobierno romano y obedecía sus órdenes, así también los soldados que estaban bajo sus órdenes reconocían su autoridad y le obedecían. Sabía recibir órdenes y también darlas, y ver que esas órdenes se cumplieran. Una palabra de sus superiores significaba que debía obedecer, y una palabra suya exigía la obediencia de sus subordinados. Como el centurión ya había aprendido a reconocer al verdadero Dios como gobernante del cielo y la tierra, reconoció a Jesús como el representante de Dios. ¿Ya? Eso es importante, como nos amplía el comentario, de reconocer a Jesús también como una figura de autoridad, y por eso es la fe que destaca, ¿no? Jesús. Bueno, acá continuando con el texto nos dice: leemos en Marcos 9 acerca del hombre que acudió a Jesús para que expulsara el demonio que atormentaba a su hijo, pero que solo pudo reunir la fe suficiente para decir: creo, ayuda a mi poca fe. Esto nos dice en Marcos 9, versículo 24. En cada una de estas interacciones Jesús fue consciente de la fe o de la falta de fe de las personas y realizó milagros como resultado de esa fe o para fortalecerla. Así como el Espíritu Santo nos insta a creer, el enemigo de las almas quiere que dudemos o descartemos la intervención de Dios en nuestra vida. La incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirán su cosecha, pero deben continuar desenterrando toda raíz de incredulidad. Cuando estas plantas venenosas son arrancadas, dejan de crecer por falta de alimento en palabra y acción. El alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean plantadas en el terreno del corazón y se entronicen allí. Como dice el libro de Fe y Obras, página 1415 de Elena de White. Cuando tenemos dudas acerca de Dios, de su carácter o de su palabra, ¿qué hacemos con ellas? Dios no ignora ni elude la razón humana, pues nos creó, ¿no es cierto?, a su imagen y nos invita a dialogar de manera racional con Él, como lo hizo con Abraham, Moisés y Job. Dios nos invita a aprender a trabajar dentro de sus grandes e infinitos patrones racionales, aunque en algún momento debamos rendirnos ante lo que no comprendemos del todo. Interesante. Y vamos a la última parte sobre
una pregunta que va en respuesta, ¿cierto?, de manera personal cuando terminemos de estudiar esta lección, ¿ya? También para los oyentes, dice, piensa en todas las razones lógicas que tienes para creer. Al mismo tiempo, la pregunta es, ¿en qué momento se acaba la lógica y es necesario ejercer la fe, una fe sólida y razonable? Creo que si vamos a ejemplos, lo lógico es a veces las cosas tangibles que tenemos que vemos muchas veces, pero no vemos que por detrás está Dios siempre actuando. Yo un ejemplo puedo tener, ¿cierto? Hace algún tiempo atrás a mi mamá se le dio un diagnóstico que tangiblemente era de días de existencia, donde tangiblemente con muestras médicas, con exámenes, no había más solución médica. O sea, ella estaba, ¿cómo se podría decir? Como desahuciada. Esa es la palabra, sí, desahuciada. No había más. La lógica terminó ahí. Para el ser humano no podría ser que no habría más. Pero yo nunca olvido, porque bueno, hay más que contar, pero sé que se hace corto este espacio, pero en resumen, está la oración tanto de mi padre, está la oración mía en su momento, clamando a Dios que por favor le diera vida y poniéndome en disposición de trabajar para Él a partir de ahora. Que disculpara muchas veces en mi niñez las reacciones a veces que a veces no son las correctas, las más correctas de respeto de repente hacia los padres, pero que por favor escuchara mi clamor. Y es ahí, de ahí partió, no solo inmediatamente fue el milagro, sino que días, meses, años que vimos que ella vivió, y ya de eso pasó tiempo, mucho tiempo. Entonces, ahí es donde viene lo increíble que solo lo puede hacer Dios. Así que yo creo que la fe sólida se construye confiando en algo que tú no ves. Como decía el texto de memoria, en ese poder invisible que para el ser humano puede ser que haya tantas limitaciones. Creo que ahí se construye. Es mi ejemplo, es lo que puedo dar como ejemplo. Pero bueno, no sé, yo creo que la fe se construye día a día, ¿no? Sí, efectivamente, cuando vas viendo un cambio que al principio no notas, pero ves día a día, ¿no es cierto?, cómo eso se refleja en tu vida, tú mismo ya no tienes reacciones que antes podrías tener, o la negatividad, ¿no es cierto?, claro. que abunda mucho. Abunda mucho cuando estás afuera en el mundo. Sí. Ves muchas cosas negativas. Yo sé que muchas veces en el mundo te enseñan que uno debe de pensar positivo, que no está mala, es mejor pensar positivo que negativo, evidentemente. Pero también una vez escuché decir que las personas que creen en Dios viven más felices. Ah, sí. Viven más felices, que a diferencia de las personas que no creen. Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza. Hay una esperanza. Sí, y Jesús ve nuestra fe, como vimos en los ejemplos de hoy día. No importa de qué nación o de qué lado o cómo estés ahora, pero Dios escucha la oración sincera y la fe, y está dispuesto a hacer lo increíble, lo imposible, para aquello para nuestras limitaciones. Bueno, somos Vlad y Emi. Si este contenido fue de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita ahí para que activen, ¿no es cierto?, las notificaciones, y cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te avise. Y no te olvides darnos tu like, que es la manita arriba que sale en el YouTube. También va a estar apareciendo ahí en pantallita el video de la lección del día anterior,
para que puedas pinchar, verlo, ¿no es cierto? Por si te lo has perdido y así te pongas al día. Bueno, que tengamos un buen día lunes para los que inician hoy día laboralmente. Adiós. Bye bye.